Una orden como esta, a la que acabamos de, de dar lectura en Levítico 25, es extraña, ¿sí? Es decir, una orden como esta es extraña, lo que tiene que ver con el reposo de la tierra. Sin embargo, si analizamos con un cierto detenimiento lo que está en esta escritura, nos encontramos con que hay un sentido de esta palabra, solo que de pronto en su acercamiento pronto o así inmediato, no miramos sino con duda, porque puede esta orden tener o dar lugar a muchas preguntas. Y de pronto puede haber cuestiones que en nuestra mente surjan por causa precisamente de esta orden y de la naturaleza pues particular de esta ordenanza. ¿Por qué dejar descansar la tierra? Nos podríamos preguntar de pronto, ¿sí? ¿Por qué dejarla descansar? Con esto también, ¿por qué tanto tiempo? Es decir, estamos hablando de todo un año, ¿no? Por ejemplo. Y luego viene algo más, no solo con la tierra, porque estamos preguntando por qué dejarla descansar, preguntamos sobre el tiempo de descanso, es dejarla descansar todo un año y así cada 7 años. Luego, a su vez, en relación con el hombre que tiene la tierra, el hombre que tiene las parcelas, eh, ¿qué hacer durante ese tiempo? Eso nos puede generar esta otra pregunta. ¿Y qué hacer? Bueno, pues no voy a trabajar la tierra en ese año, pero, pero ¿qué voy a hacer? Porque no solamente es quitar, digámoslo, una actividad, sino que también hay que necesariamente cubrir con algo. Así como cuando se está educando a los hijos. A ver, deja ya de hacer esto, pero decimos, ponte a hacer esta otra cosa. No, no, no se les quitan actividades nada más porque sí, salvo cuando ya son muchas y no las pueden cumplir, decimos, ya deja esto, o bien, mira, ya deja esto, pero vete a descansar, ya es tarde, ¿sí? Ya guarda tus cuadernos, has terminado, o bien es una tarea con mayor continuidad, la vas a hacer en varios días, ahora para y ya guarda tus cuadernos para que descanse. ¿Ah? Pero digo esto porque siempre hay una actividad que hacer cuando se quita algo. ¿No? Entonces, por eso nos preguntamos, ¿y qué hacer durante ese tiempo? Dios está dando una orden. En tal tiempo no trabajas la tierra. Pero yo me pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer en ese tiempo en que Dios dice que no se trabaje la tierra? Luego, con ello, hablando de las necesidades fundamentales, bueno, si no voy a trabajar la tierra, ¿qué voy a comer durante el tiempo en que no voy a trabajar la tierra? ¿Qué vamos a ingerir? ¿Cómo nos vamos a alimentar durante el tiempo que Dios ordena que no se trabaje la tierra? Por ejemplo, esa es otra pregunta. Luego, con esto también preguntas de mayor alcance. ¿Y qué impacto esta orden puede tener en la economía, por ejemplo, nacional de Israel? Porque cada pueblo tiene una economía, ¿no? Pues hay algo básico, entre otras cosas, en una cultura, que es la economía. ¿Y qué impacto puede tener una orden de esta naturaleza? Porque lo que en la simple vista aparece es, bueno, Dios dice, no trabajes la tierra, pero esto parece que le va a dar algún golpe a la economía. De pronto, estoy hablando ahorita de forma general, de forma sencilla, lo que algún lector en general de la Biblia, al acercarse, puede mirar y decir, bueno, esto, y no sería extraño que alguien piense, qué orden tan descabellada, no trabajar la tierra cada cierto tiempo. Bueno, ¿de qué se va a vivir? ¿Qué cosas se van a hacer?
¿Eso qué repercusiones puede tener para la economía de una sociedad, en este caso de la sociedad hebrea? Y así como esas preguntas, nos podrían venir otras preguntas más. Bueno, pues ya no anoto aquí otras, solo en el bosquejo puse esas, pero nos puede venir a la mente. A ver, a Dios, a la tribu levita dedicada al sacerdocio, pues el Señor promete alimentarles sin ellos tener que trabajar la tierra. ¿De quién va a vivir Leví? De el resto de tribus que trabaja la tierra. Pero si durante un año no vamos a trabajar, digámoslo en general, 11 tribus, no vamos a trabajar la tierra, ¿cómo van a vivir los levitas? Y así se podría, una pregunta nos lleva a otra, digamos, o nosotros que miramos leyes diversas en el cosmos, nos podríamos hacer más preguntas al respecto. Que ya, por ejemplo, con las cuestiones de la alimentación, porque decía, ¿qué se come? Aquí hablamos en esa, o con esa pregunta me refiero al asunto pronto de, bueno, no me das esto, pero ¿qué me vas a dar? Eso es por un lado la necesidad, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Pero seguido de ello es ahora lo que tiene que ver centralmente con la alimentación y la naturaleza de la alimentación. Es decir, ya el contenido de lo que vamos a comer. Porque una cosa es que buscamos comida, lo que haya, ¿verdad? Porque necesitamos la comida, pero ese tema no es idéntico, ¿ah? No es idéntico al de y qué tipo de propiedades son las que me voy a llevar a mi organismo. ¿Ah? Son dos cosas distintas. Tenemos necesidad de ambas, pero no son cosas iguales. Entonces, en la pregunta de qué se va a comer durante ese tiempo, estamos hablando, digamos, de la necesidad general primera. Algo debo comer. Ahora, ya que tengo algo para comer, también me pregunto, bueno, ¿y qué tanto me nutre? ¿Y qué tanto me aporta? ¿Qué elementos me aporta esto que estoy ingiriendo? Porque no se trata solo de ingerir. Algo de pronto nos puede llenar si tenemos necesidad de comida y sobre todo si nos hemos malpasado un tiempo considerable, pues lo que nos den es bueno, desde luego. Sin embargo, viene una cuestión siguiente, bueno, ¿y esto qué como? ¿Qué me aporta? ¿Es realmente nutritivo? ¿Me da los elementos que necesito conforme, por ejemplo, a lo que requiere mi cuerpo y a lo que hago? Porque pues las actividades en cada persona son distintas. No requiere lo mismo una persona, digamos que no tiene una actividad física sumada por ejemplo, una persona que realiza trabajo forzado. Por eso miramos, por ejemplo, lo que comen las personas que construyen casas, los albañiles. Nos damos cuenta de que cuando comen, pues ellos no pueden, eh, 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 si les da uno, digamos, un sándwich, ¿no? Dice, no, esto ¿cómo es? Casi le parece un juego. Y luego, más aún, si está en una actividad pesada, como por ejemplo la de echar un colado, así como ellos dicen, pues ya nos podemos imaginar que ofrecerle un sándwich, pues no tiene nada pues no guarda sentido conforme a la actividad que desempeña que le demanda mucho trabajo y un desgaste fuerte de energía. Bueno, pues tenemos el título del sermón, es Año de Reposo. Así le ponemos de forma general. Aquí está englobado el año que cada 7 debe dejarse descansar a la tierra. Y por otro lado, hemos de hablar del llamado año del jubileo y de lo que implica. Pero tiene el título así, Año de Reposo. Es el sermón número 57 del artículo 27 de la Segunda Confesión Helvética. La lectura de base que hicimos es Levítico 25, 1 al 14. Esa es la lectura bíblica. Bueno, pues ahora de estas preguntas que hice, de las que hice mención ahorita en la introducción,
nosotros nos damos cuenta de que se puede analizar cada una de ellas de manera científica. Si queremos, esas preguntas pueden ser vistas en un marco científico, es decir, ya en un sentido propiamente académico. Porque aquí preguntamos de forma sencilla, bueno, ¿por qué dejar descansar la tierra? ¿Qué vamos a comer en ese tiempo? ¿Por qué tanto tiempo dejarla descansar? ¿Qué actividades llevar a cabo? ¿Qué impacto tendrá, por ejemplo, qué relación tiene esa orden con, por ejemplo, la economía? En este caso, la economía nacional hebrea, porque es una orden para todo Israel, para todas las tribus. Eh, bueno, y desde luego, para la de Levino tiene otra labor. No obstante, decimos, cada pregunta implica también una cuestión académica o bien una cuestión científica. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, ¿por qué dejarla descansar? Se podrían dar respuestas científicas al respecto de por qué dejar descansar la Tierra un año. Y ahí podrían decirse muchas cosas. Los investigadores al respecto podrían decir muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, de qué impacto puede tener eso en la economía, por ejemplo, investigadores sobre economía, haciendo análisis de esto, nos podrían decir, nos podrían aportar también muchas cosas. Bueno, por otro lado, si dijéramos qué se va a comer, pues ya nos imaginamos lo que, por ejemplo, los nutriólogos, las personas dedicadas a la alimentación, podrían decir al respecto acerca de nutrientes y demás, todo lo que se trata cuando se habla de la alimentación y cuando se habla científicamente de la alimentación. Entonces, cada pregunta puede generar un estudio, desde luego un estudio científico. Sin embargo, hay que decir que la Biblia no es un libro de ciencia. Aquí no hay un tratado de economía, un tratado de nutriología, no hay un tratado, por ejemplo, de agricultura, de los efectos del descanso en la tierra. Dios no nos está hablando en ese sentido, porque hemos dicho una y otra vez en sermones que Dios se dirige a lo más íntimo de nuestra vida, al centro de nuestra vida. Nos habla desde luego una palabra sencilla, sin embargo, palabra sencilla que tiene muchas implicaciones, pero no se dirige a nosotros como cuando abrimos, por ejemplo, un libro de ciencia. Si abrimos un libro de geografía, por ejemplo, es un tratado científico sobre el territorio o territorios determinados, sobre la planicie, por ejemplo, y ahí hay un mensaje científico geográfico, pero la escritura no nos habla así. Podríamos tomar un libro de economía y nos da un mensaje científico, económico, pero la escritura no nos habla así. Entonces, tenemos que considerar que la escritura nos habla de forma sencilla al corazón. Ahora, que de esas preguntas que hacemos puede haber un estudio científico derivado, eso es cierto. Incluso diríamos hasta necesario. Pero lo que debemos tratar, por ejemplo, en el sermón, en este particularmente, es qué es lo que Dios centralmente quiere decirnos con esta palabra. En su momento a Israel, ¿qué le estaba Dios diciendo? Porque, pues ya digo, la Biblia no es un libro de ciencia. Vemos que Dios no aborda las cuestiones de ese modo, del modo científico. Sin embargo, vemos que cuando da esa orden, la da en función o en relación, más bien, da esa orden en relación con las cosas que deben resultar en Israel. Es decir, da la orden, pero no da explicaciones científicas. Mira, dejarás descansar la tierra porque los efectos para la tierra son esto, porque los efectos para el fruto, eso no vamos a hallar en la escritura, no está ahí. Pero eso no hace a la escritura inválida. Que digamos, bueno, no da razones científicas de que con el cuidado de la tierra, entonces la Biblia no sirve. Pues desde luego un gran error, porque la escritura no tiene un mensaje de naturaleza científica, económica,
biótica, etcétera. No tiene un mensaje así. Eh, por eso cuando Dios da esa orden, lo hace en relación con lo que debe suceder. Israel, te ordeno que cada determinado tiempo no trabajes la tierra, pero luego harás un conteo de semanas como de años. Cada día será como un año. Entonces, digamos que en general, vamos a cerrarlo así, cada 50 años vas a tener una disposición de esta manera y vas a hacer con los frutos algo determinado, vas a hacer con las heredades, con los esclavos, algo determinado. Entonces, Dios no está dando razones científicas, por ejemplo, de esa orden. No obstante, está hablando de los efectos que se deben ver en la sociedad israelita. Mira, no trabajes la tierra. No obstante, mira, comerán tal, tal, tal. Hay hasta para que las fieras coman. Hay para que todos coman. Esos son los efectos, pero no hay una razón científica de por qué. ¿No? Pero eso es a lo que debemos ir, porque Dios da esa orden. Y decíamos, habla de los efectos, es decir, lo que debe resultar en Israel. Entonces, no hay razones científicas, sino Israel descansa la tierra, haz descansar la tierra. Pero no te doy razones de por qué y cuáles son las cosas por las cuales tú debes dejar descansar la tierra, y te voy a hablar de los procesos de la tierra y de los frutos. No. Tú descansas la tierra y lo que debe resultar es esto. Tú serás, digamos, por ejemplo, compartido. Entonces no hay una razón científica, más bien Dios busca un resultado. Es decir, no es una mirada hacia atrás, dejas descansar la tierra y estos son los beneficios de, por ejemplo, que obtendrá la tierra por el descanso que le des, sino qué sigue acá adelante. Tú descansas la tierra y habrá esta conducta, debo mirar esta conducta y estos resultados en ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Es muy importante considerarlo para entender el pasaje. Ahora, debemos con ello considerar, o aunado a esto, que cuando Dios habla, lo que Él habla está ligado o estrechamente relacionado con su naturaleza divina. Es decir, lo que Dios habla tiene que ver con lo que Él es. Algo de lo que hemos venido hablando con los muchachos en el colegio y que se ha puesto como el poder de las palabras, ¿no? Que recientemente tuvimos la parte 3. Entonces se abordan cosas en este sentido de las palabras y esto de si declarar y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, aquí solo hago referencia a la cuestión de que lo que Dios habla tiene que ver con su naturaleza. Así como cuando decimos, nosotros hablamos lo que somos, salvo cuando tenemos que hablar una cosa forzada, como por ejemplo cuando nos dan un guión para el teatro y tenemos que actuar, y así ya como en su tiempo veremos a los niños con la hermana Esther representando el concilio de Nicea. No, hombre, eso estará grande aquí, ya es algo que se ha tenido entre manos de hace tiempo, ¿no? Entonces ya poner a los niños a actuar y con un guión, y entonces ahí van a aparecer Atanasio, Arrio,cio de Córdoba y muchos, ¿no? Pero bueno, esto digo porque cuando a alguien se le da un guión, pues se memoriza algo que muy seguramente o en una gran medida no tiene que ver, ¿no? Que no tenga que ver con su vida. Me dan un guión, me lo debo memorizar y muchas veces, por ejemplo, si hago el papel de un rey, pues no tiene que ver nada conmigo. Digamos, solo soy rey de mi casa, por decirlo así. Pero no soy rey de una nación, entonces me grabo ese guión, pero lo que estoy hablando no coincide con mi vida. Entonces es algo que solo de manera memorizada digo, y estoy representando un personaje ficticio, pero no mi vida. No obstante, fuera de eso,
lo que nosotros hablamos en general es lo que nosotros somos. Lo, nosotros hablamos de lo que sentimos, hablamos conforme nos sentimos, hablamos de lo que pensamos, hablamos de lo que se nos antoja, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, hablamos de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hablamos de nuestras preferencias. Cuando hablamos, pues en muchos momentos no nos hacemos conscientes, pero de ello, no obstante, en lo que hablamos van nuestras convicciones acerca de la vida y en general de las cosas, nuestra opinión sobre el trabajo, nuestro deseo de poco, mucho de salir adelante. Hablamos en relación con la preparación que tenemos, también nuestras palabras, todo eso van reflejando. Nosotros hablamos lo que somos. Por lo mismo, Dios habla lo que Él es y todo lo que habla está estrechamente relacionado con su naturaleza. Pero aquí vamos a mirar algo muy importante. Miren, cuando digo que Él habla conforme a su naturaleza, nosotros sabemos que Dios es amoroso, justo, bueno, etcétera. Muchas cosas que le son características. Cuanto Él habla, está relacionado con su naturaleza. Pero hay una cosa que ordinariamente no se toma en cuenta, que lo que Él habla, así como está relacionado con su naturaleza divina, está también relacionado con las leyes creacionales que Él mismo ha hecho. Y esto es muy importante porque es también clave para esto, es una clave para comprender pasajes como este. Entonces decimos, lo que Dios habla tiene que ver con su naturaleza, con lo que Él es, así como Él es, con quién es Él. Así, cuando Él habla, eso está en perfecta coherencia con Él. Él es santo, naturalmente, lo que habla tiene que ver con Él. Él es justo, lo que habla tiene que ver con eso. Él es amoroso, lo que habla tiene que ver con eso. Él es benévolo, por tanto, lo que habla tiene que ver con eso. Entonces, no va a salir de Dios una palabra que sea contraria a su naturaleza, porque en Dios no hay contradicción. Como en casos el hombre, pues si miente, hay contradicción, ¿no? Dice algo que no siente, dice algo para obtener algún tipo de beneficio y entonces introduce contradicción entre lo que habla y lo que hace, lo que vive, lo que él es. No obstante, en Dios eso no hay. En Dios hay una naturaleza, pero a la vez una palabra estrechamente relacionada en perfecta ligadura con esa naturaleza que le es propia, o digamos así como se suele hablar en teología, lo que él habla está estrechamente ligado a los atributos de él, ¿ah? A sus atributos divinos. Entonces, decimos que lo que él habla está relacionado con la naturaleza de lo que él es, de quién es él, pero también lo que él habla, y esto en toda su palabra, lo que él habla está ligado a las leyes creacionales con las que él hizo todas las cosas. Y esto es muy importante, porque entonces aquí decimos, ¿por qué da la orden de no trabajar la tierra? De pronto alguien podría decir, bueno, da esa orden de no trabajar la tierra y en un pensamiento, digamos, ligero, sin mucha formación, podría decir, esa orden va contra el progreso económico, ¿no? Entonces, ¿qué parecería? Que Dios hace leyes, por ejemplo, económicas, y si desligamos, diríamos, Él da una orden de no trabajar la tierra, por tanto, la orden de no trabajar la tierra va en contra de la economía, que Él mismo va en contra de las leyes económicas que Él mismo previamente ha establecido. Miren, esto es interesante, porque muchos cristianos, sin darse cuenta, podrían pensar de esa manera. Es de hecho lo que nos viene a la mente de forma natural, sobre todo porque estamos acostumbrados así a trabajar. Luego, por ejemplo, los latinos, que se les explota, ¿no? ¿Sí? O muchos, por ejemplo, se sienten explotados y dicen, trabajo toda la semana, no tengo día de descanso, me salgo de casa cuando está oscuro muy temprano
y luego regreso cuando está oscuro, por ejemplo, muy noche, y sienten que están trabajando todo el tiempo. Entonces, de pronto ven una orden aquí, deja de trabajar la tierra un año. Pues a cualquiera de pronto le viene a la mente, ¿y qué se va a hacer? ¿Y esto qué repercusiones puede tener para la economía, para la vida de una nación como Israel? Que con esta orden de pronto se ve una orden, eh, como esa orden se ve como contraria a la naturaleza del trabajo, de la constancia, de las necesidades económicas diversas. De pronto eso parece. Pero eso, ¿por qué nos parece? Porque no nos damos cuenta de que lo que Dios habla está ligado a sus leyes creacionales. Como nosotros separamos, entonces de pronto pensamos que la orden es contraeconómica, contra las actividades que ordinariamente se desempeñan. Entonces, de pronto en la vista parece, pues, ¿qué se va a hacer? Por eso las diversas preguntas surgidas en el inicio, en las que mencioné en la introducción, ¿no? ¿Por qué dejarla descansar? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué vamos a comer durante ese tiempo? ¿Qué acaso lo que no nos dé el campo, esos, por ejemplo, esos nutrientes, esas cosas, dónde las obtendremos si no vamos a comer de ahí? Así una pregunta general. ¿Y esto qué impacto, qué efecto esto va a tener en la economía? ¿Cómo va a ser la vida de Israel en el caso de no trabajar un año? Y otras muchas cuestiones que podrían venir. Pero esto es porque no nos damos cuenta de que desconectamos la, la palabra de Dios de las leyes que él mismo ha establecido. Entonces, lo que quiero decir, tratando de decirlo de forma sencilla, es que cuando Dios habla, lo que habla es santo, amoroso, justo, bueno, etcétera. Todo lo que Él habla tiene que ver con eso porque Él es así, justo, santo, amoroso, bueno, etcétera. Luego, a su vez, lo que habla, segunda ligadura, esa es la primera, lo que Él habla está relacionado con su naturaleza. En segundo lugar, lo que Él habla está relacionado con su obra. Y él ha hecho el mundo y él ha dispuesto leyes. Entonces lo que habla está relacionado con su obra. Por eso miramos una ligadura estrecha ahí. Debemos mirarla así. A ver, lo que Dios habla no es contra sus atributos, ¿no? No, no, no. Él es congruente. Digamos que Él es de una pieza. Así lo presenta la Escritura, que Él no es quien miente ni es quien se arrepiente, porque Él es de una pieza, ¿no? Así lo presenta la Escritura, no es alguien que se contradice en su dicho. Él no miente y no dice algo de lo cual después se deba arrepentir, porque Él es Dios. Entonces, lo que habla está relacionado con lo que Él es, pero seguido de ello, cuanto Él nos hable a nosotros, los seres que ha creado, lo que Él hable estará siempre ligado a su obra y a las leyes propias de esa obra que Él ha hecho, en este caso del cosmos. Él no va a hablar algo de modo que resulte en algo. Dios estableció leyes bióticas, por ejemplo, pero luego dice algo que van contra las leyes bióticas. No pasa eso, no puede pasar eso. Que digamos, Él ha establecido leyes sociales, luego ordena cosas que van contra las leyes sociales. Eso no puede pasar, eso no nos podemos imaginar, sería una locura eso. ¿No? Simplemente una locura. Estaríamos pensando en un Dios contradictorio en él mismo. ¿Cómo dice esto? Y está contradiciendo la ley que él mismo estableció. Es como decir, él levanta una obra, pero luego a su vez la tira con lo que él mismo hace. No, eso no nos podemos imaginar para nada acerca de Dios. Lo que él habla es congruente con lo que él es y con lo que él hace. Por eso decimos que Dios es congruente con su obra. No vamos a hablar ahora del tema de los milagros, pero solo menciono que muchos cristianos tienen la idea de que el milagro es algo que va contra las leyes. Dicen, Dios establece leyes
del funcionamiento del cuerpo, por ejemplo, relacionadas con el funcionamiento corporal, y piensan que el milagro divino es una acción que específicamente va contra las leyes divinamente establecidas para el cuerpo, para el funcionamiento corporal. Entonces ven el milagro como contraley. Esa es la mirada que en general en el pueblo cristiano lamentablemente se tiene, pero no es así. No obstante, hay que decir que no es tema de ahora, pero solo lo menciono para que veamos que no solo es en este caso del pasaje leído. Se lee a los evangelios y se piensa en que Jesús viene a hacer una obra casi como para acabar contra las leyes, ¿no? Como si fuera contra lo físico, contra lo biótico, contra lo social. Se le ve por eso a Jesús como un tipo de revolucionario. Entonces, eso está alejado de la verdad. Bueno, decía que una vez que consideramos esto en las escrituras, vemos que Dios habla y da una orden que, si, como hemos dicho, lo que Él habla está relacionado con lo que Él es y con sus leyes, entonces pensamos que lo que Él habla debe tener un buen resultado, incluso científico. Miren cómo ya nos permitimos en este punto hablar digamos, arrojamos esta primera conclusión, ¿sí? Como lo que Dios habla está relacionado en perfecta armonía con su ser y luego a su vez con su obra, Él no habla algo contrario a su propia obra, no habla algo contrario a lo que Él es, sino hay perfecta coherencia. Él es de una forma, ha hecho una obra y cuanto Él habla está de acuerdo con lo que Él es y con esa obra que ha hecho. Eso es la armonía que encontramos, que nos revelan las escrituras acerca de Dios. Porque si no fuera así Dios, que digámoslo, de una pieza, si él fuera contradictorio, sí deberíamos tener miedo de cómo nos va a ir en el futuro, ¿no? Porque diríamos, pues, ¿qué seguridad tengo yo si este Dios es cambiante? Si ahora dice sí, luego va a decir no, se dan cuenta, de ahí tendríamos miedo, pero el hecho de que pensemos que Dios es, digámoslo así, de una pieza, es lo que nos hace confiar y decir, Señor, lo que venga será bueno, porque pensamos que Él es bondadoso y lo que venga, por malo que a nosotros nos parezca, como por ejemplo puede ser una enfermedad, un accidente, incluso por ejemplo un desempleo, podríamos mencionar más ejemplos, pero me quedo con esos tres por ahora, eh, los miramos como cosas contradictorias, como que para mi bien no parecen ser, pero dice la escritura que cuanto sucede a los que aman a Dios es para bien. O sea que tiene todo un propósito y por eso confiamos, decimos, pues lo que venga, no puedo comprender cómo será el desenlace de todo esto, pero sí sé, tengo la plena confianza de que lo que resulte traerá beneficio, porque así es como se ha ordenado esto para los hijos de Dios, para los que le aman a Él. Entonces, eh, bueno, esto decimos porque en Dios hay una perfecta armonía. Entonces no puede hablar algo que esté en contra de sus propias leyes. Y por eso decimos, bueno, Él da una orden, si Él dice dejen descansar la tierra, debemos preguntarnos aquí, a ver, ¿es el Dios que ha hecho todas las cosas según nos narran los primeros capítulos de la Biblia? Él hizo todas las cosas, puso un orden perfecto. Pues ya nuestro alumnito hoy nos dio una exposición bella sobre el agua y los usos y el ciclo y demás. Nos presentaba cómo Dios hizo todo, separó las aguas, todo en su lugar. Y todo, desde luego, conforme a las leyes establecidas divinamente. Entonces, hay un orden allí. Por tanto, si Dios, que es el creador de todo eso, el que ha dado los procesos, ese Dios santo, amoroso, justo y demás, ha establecido esos procesos de leyes, no nos podemos imaginar que habiendo establecido estas leyes, estos procesos desde el inicio de la creación, luego diga, pues, ¿qué creen que se me ocurre? No trabajen este año. No es así, no lo podemos imaginar de esa manera. Como un ocioso que de pronto dice, no, ahorita no hagas nada.
como de pronto a veces en casa, ¿no? Pasa que dice la esposa, pues ya está la cena. No, se me antojaron unos tacos, dice el esposo. Y luego ya la cena se queda y a veces ahí de pronto, no, pues que se me antojaron, no sé, unas pizzas o lo que sea, ¿no? Y de pronto, como algo que surge en el momento, y que surge en el momento, y pues, ¿qué crees? Es que está la cena, ya está, ay, pero pues no sé, me vino a la mente el país, vamos con él, ¿no? Y ya, y así, mucha gente hace esto, ¿eh? Mucha gente, y no sé en todo el planeta cuánta gente haga eso, pero no nos podemos imaginar a Dios rompiendo con un orden. No, en Dios hay perfecta armonía. Entonces decimos, la orden que da de descansar la tierra, no la podemos desligar, esto es importante, no la podemos desligar de las leyes y los procesos divinamente establecidos desde el principio. No los podemos separar. La ley no es ningún desafío a las narraciones de Génesis. La ley mosaica no es ninguna forma de retar a las leyes que él ha establecido y que ya nos anuncia el mismo Moisés, porque es el autor que escribe, al que le es dado esto, que escriba sobre el año de reposo de la tierra y las demás cosas, es el mismo autor Moisés que ha escrito Génesis 1 y Génesis 2. Es a él mismo. Y no podemos imaginar que Dios a un ser le revele una cosa y luego le diga, mira, te voy a revelar a ti, pero algo contrario a lo que ya he hecho. Imagínense, hermanos, cómo nos dejaría, ¿no? Pasa, si a veces en la casa dice papá algo y luego se acerca la mamá, tráeme esto, es que mi papá me mandó por esto. No, 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 luego lo trae. Y al niño lo ponemos en contradicción porque la mamá cree que puede ganar o bien el papá cree que puede ganar. Y no miran que el niño ya lleva una crisis. ¿A quién le voy a obedecer? ¿No? ¿A quién le voy a hacer caso? Y entonces al niño se le pone en una crisis en su existencia. ¿Cómo va a terminar resolviendo esto? ¿Ah? ¿Cómo voy a cumplir la orden que se me ha dado? ¿Sí? Me dio mi papá una orden, mi mamá dice que no, o viceversa, mi mamá me dio una orden, mi papá dice que no. Y se le hace entrar en una crisis a ese hijo, a ese niño. O a veces los mismos papás te dije esto, pero no, no, es mejor esto. Y el niño dice, pero era lo contrario. Y eso sucede en las casas cuando aquí se come todo. Y de pronto es que el niño se comió de la comida esto y el otro lo dejó. Y los papás de pronto miren en un silencio así. Es que el niño no comió todo el plato. Es que solo me comí del suadero, del plato, todo el suadero, pero dejé los frijoles, por ejemplo, ¿no? Y si, le- y si vamos con los papás, no, pues que pues ya había comido. No, es que los frijoles pues son muy pesados. Y son 2 de la tarde, son pesadísimos los frijoles. Es una bomba. Ay, no. O es que no, ya luego se los come. Quién sabe qué tantas cosas dicen, pero hay un resultado nefasto. El niño no comió lo que se le sirvió. Eso es nefasto. No lo comió. Me dieron algo, no me lo comí. ¿Por qué? No, es que se nos hace tarde. No, es que, no sé, los frijoles huelen raro. O no, pero oye, no se comió la carnita. No, es que quién sabe si el cerdo era muy negativo. Quién sabe. Pero el punto es que el niño no lo come. Ciertos días debe estarlo comiendo, pero hay por ahí un día de pronto, un día cada 7 años, que de pronto sí, no lo comió. Bueno, nosotros tenemos el deber, hermanos, de verificar que los hijos se coman todo siempre. Pues, eso entendemos, ¿no? Pues, se sirve la comida, cómetelo siempre. No, es que hoy no. Y hacemos muy mal porque ahí es que no queremos ser como Dios, o sea, no queremos a Dios, como les digo yo a los niños, así, ven, hijo, ven, tú no quieres a Dios. Ya, pues, hiciste esto o aquello, ¿no? Entonces no queremos a Dios, porque decimos,
Él es de una pieza. Y yo pues sí, hoy como que pues no dije nada y el niño no comió todo lo del plato, nomás no dije nada. Eso es una completa contradicción. Estamos enseñando a los hijos que, mira, no siempre te comas todo, porque a veces no comerás, no más, no más, o sea, y no te digo nada ni te corrijo, o sea, no más, no. Fíjense, hermanos, nos estamos en ese sentido alejando de la naturaleza de Dios que tiene un orden, porque aun cuando Dios dice, la tierra la descansas, eso tiene un orden. Pues es que nos damos cuenta de algo, miren. Ya dije que lo que Dios habla está en relación con su naturaleza, luego a su vez lo que habla está en relación con su obra, hay armonía. Lo que Él habla está en perfectamente armonía con lo que Él es, así como Él es, así habla. Luego a su vez, lo que Él hace, en este caso su obra, está en perfecta armonía con lo que Él habla, no es contradictorio. Luego seguido de ello vemos en la escritura algo maravilloso, que así como miramos que lo que Él habla está relacionado con lo que Él es y con su obra, lo que Él habla está relacionado con la misma escritura que Él ha revelado. Y de nuevo vemos en esto, en el fondo, tres relaciones fundamentales que nos caracterizan. La relación con Dios, con mi prójimo y con el mundo. Y se ven las tres, miren, con Dios, ¿qué cuestión hay aquí? Pues miramos una relación de ejemplo. Dios descansó, pues yo también descanso. Miren qué perfecto ahí se ve. Dios en el inicio descansa, porque uno está leyendo la Biblia y uno dice en el principio, Dios descansó. ¿Cómo? Si ese ser que no necesita descansar. No nos imaginamos a Dios siendo como nosotros, que de pronto, pues ya estamos muy agotados, o yo mismo se me cae el borrador, y yo me agacho y con una dificultad y ando cojeando todo el resto de la clase, por levantar el borrador. Entonces, que pues ya nos cansamos, ya conforme la edad, los huesos ya no aguantan, ¿ja? Ya se siente uno, duerme uno tantito mal y anda uno todo el día así caminando, buenas tardes, hermano. No es porque no quiera voltear, durmió uno mal, ya de cualquier cosa. Y los niños se pueden dormir en la mesa volteados y se paran normal. No traen los niños así, mira, no llegan así. Así como hayan dormido, así vienen. Pero cualquiera de nosotros, por ejemplo, digamos, yo duermo sin almohada, que me pongan una almohada y yo creo que amanezco así, no sé cómo, me va a hacer daño. Y yo creo que a muchos así nos podría pasar. Ya de pronto, pues en cierta edad, ya no funciona esto, ya no funciona lo otro, ya andamos mal. Yo aquí me mantengo de pie porque como nos ven en grabaciones, pero pues ya estamos, como dicen los niños, desconchinflados, ¿no? En cierta edad. Pero bueno, esto decía porque Dios no puede ser visto como nosotros que se cansa, como que diga, ay, ya hice la luna, el sol, oh, ya no aguanto, ya separé las aguas. No, no, Dios no se cansa. Y entonces entramos en una relación, Israel entra en una relación con Dios, reconoce la naturaleza de esa relación y dice, Dios nos ha revelado haber descansado en el inicio. Y Él ordenó que se guardara día de reposo. Lo haremos así. Y luego miramos que Israel requiere una confianza. Y aquí esto es importante, miren. Esta orden requiere una confianza fundamental. Es decir, que Dios me diga, no trabajes la tierra, requiere que yo confíe. ¿Y por qué debo confiar? Pues porque hemos visto cómo en el desierto nos ha sostenido y no nos ha faltado el pan. Pues si nos ha sostenido y cayó el maná de los cielos para alimentarnos, ¿cómo no haremos caso de guardar descanso a la tierra un año? Porque de pronto uno dice, ay, no hacer esto hoy. ¿Cómo? ¿Cómo no trabajar un año la tierra y qué vamos a hacer? Pues vienen las muchas preguntas, que algunas de las que poníamos aquí y otras más que podrían venir, muchas preocupaciones, pero Israel debe decir, pues Dios está pidiendo que se descanse la tierra, así haremos. Y si alguien dijera, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y de qué te preocupas?
no has visto el sostén en el desierto. ¿No miraste cómo comimos lo inimaginable? Maná cayó del cielo y comimos. ¿No podemos acaso confiar que ese que nos deja caer el maná, que nos da el maná caído del cielo, nos da la orden de que la tierra descanse? ¿Por qué no lo vamos a llevar a cabo? Si ya hemos visto su sostén en el desierto. Ahora, en relación, por ejemplo, con el prójimo como nuestra segunda relación, primero es con Dios, luego con Él, a Dios es de obediencia total, debemos darle a Él toda gloria. A nuestro prójimo con nuestro prójimo tenemos un deber, compartir. Tenemos que amarlo, pero en ello compartimos. ¿Qué hay? En el año 50, por ejemplo, cada 7 años la tierra no se trabaja. Tengo gente que trabaja la tierra, pero le toca descansar. Le toca descanso de cierta manera. Pero en el año 50, eso hablamos de 7 semanas de año, entonces da 49, decimos aquí en el año 50, hay que hacer algo. Dice la escritura, hay que devolver las heredades, las libertades, pero también entra esto de compartir, también en relación con el año que la tierra se descansa, se comparte el fruto de la tierra. Y aquí miramos resultados muy particulares. Miren, vemos una cosa pues hermosa aquí. Por ejemplo, los resultados tienen que ver con, entre otras cosas, con rescates jurídicos de las propiedades. Mira, esta propiedad ya era de fulano de tal, pero por esta circunstancia, porque le faltó dinero, porque pidió, por lo que haya sido, quedó esclavo, ya no tiene la propiedad, que se le devuelva. ¿Qué miramos allí? Mantenimiento. Como lo que hacemos en la casa, ¿no? Ya de pronto a ver cómo va la lavadora y le movemos. Bueno, creo que a las lavadoras actuales es más difícil, ¿no? Se llama al técnico. Pero a las de antes todavía ahí estaban los papás abriendo la licuadora, ¿no? Le hacen la ducha y la arreglan. Pero hay ciertas cosas que no fácilmente se pueden hacer. Ahora es raro que un niño diga, papá, se me descompuso la computadora y el papá dice, te la arreglo. ¿No? Ya le llaman a un técnico, salvo que el papá sea alguien que a eso se dedica. ¿No? Entonces puede ser el niño pequeño de casa, papá, se me descompuso la computadora. Y que el niño, por ejemplo, se llame este, Chepe. Y entonces viene el papá Aldo. Y viene, a ver ahorita, desarma, arma, o nada más con que el técnico se acerque y la vea, y la computadora prende. Ya ven qué es lo que nos pasa. A mí se me descompone, oye, Beto, mira, pero en verdad, hermanos, así, baja Beto y ya prende. Digo, mira, es que no quería prender mientras no estaba. Apenas te apareces y ya prendió. Ya de todos modos revisa, es que es esto, unos virus y no sé qué tanto y el neumococo. Bueno, pero esto digo porque eh, Dios está dando un tipo de mantenimiento. Mira, ha cambiado la configuración de Israel, se ha perdido esta propiedad y ha pasado a las manos de otro. Se ha perdido esto y ha pasado a las manos de otro, del que no era originalmente. Pues cada cierto tiempo las heredades regresan a los dueños originales. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Esto en la relación con el prójimo. Por ejemplo, había libertades para esclavos. Se tenía deuda, mira, olvídate de la deuda. Claro, se sobreentiende, hay un orden también. Si alguien tiene una deuda, no paga, la ley lo trataba eso. Y la ley lo trataba. No podía alguien decir, pues ahorita pido un dineral y cuando llegue el año del jubileo me echo a reír. No, no, porque pido, pero voy a pagar constantemente. Ya la ley, si no, la ley me proporciona castigo si yo no hago esto ordenadamente. Pero la gracia divina dio que llega el año 50. Me perdonaron
lo que me falta. Algo distinto, pero parecido y a su vez distinto lo que hacen los bancos. Mira ya cuánto me debes. Ya de esa cantidad que me debes, mira, dame tanto, ya un 30%, un 20, 50, no sé, ¿no? Pero ordinariamente pasa, no cobran todo. Ya ven, con estos adeudos de luz y de esas cosas, de pronto, mira, debes tanto, ven, arréglate aquí y con tanto, Hacienda, no sé, ¿no? Hacen algunos programas así y la gente termina pues ya no teniendo que pagar todo la cantidad debida, sino un porcentaje y ya quedó la deuda sin mayor problema, ya quedó arreglada. Bueno, Dios parece, Dios cuando hace esto, da lugar a algo. Miren, vemos una reconfiguración en Israel, como que ya te hice, a ver, empiezas a caminar, ya tropezaste, a ver, te paro y cada cierto tiempo te arreglo la rodilla, te arreglo el codo, te arreglo aquí como Aroncito que cae seguido, ¿no? Te arreglo, sumimos, ya quedas, ¿no? Como Hellboy, ya sumimos, ah, a seguir caminando. Te vendrán otros chipotitos, pero ya luego los arreglaremos en la vuelta. Pues Dios se mira así, Dios se mira así, mira, hay una reconfiguración, muchas cosas cambiaron, muchas cosas se perdieron, hay desfiguración, arreglamos. Algunos vuelven a la libertad, algunos obtienen de nueva cuenta las heredades que les eran, que eran de ellos, vuelves y hay un reacomodo. De pronto eso miramos en la escritura porque eso lo dice. Luego la tercera relación acabo con esta, el mundo. Ahora esta orden de descansar la tierra, ¿a qué obedecen? Pues precisamente ahora los investigadores sacan conclusiones. No nos hacen ellos creer más en lo que dice la Biblia. Ya la Biblia lo que dice pues, es verdadero en cuanto a esa orden. Y sabemos que lo que Dios habla está en perfecta conexión con su obra, con su palabra, con las leyes mismas. Entonces no hay contradicción. Y miramos que los investigadores de la tierra dicen, le viene muy bien el descanso a la tierra. Pues claro, es que lo que habla Jehová está relacionado con sus leyes, las leyes que él estableció. No puede hablar algo contrario. Y es que nos damos cuenta, miren, hace el día y hace la noche. O sea, nos obliga a dormir, nos obliga a dormir. No podemos estarnos desvelando cuanto queremos. Aún los muchachos, los que hacen fiesta, que van a los antros, pues también duermen. Menos, pero también duermen. Porque de pronto se sabe de gente que dice, llevo 2 noches que me he ido a un antro. Uno dice, no, pues que aguante. Y pues con esta, bueno, ya los que andamos en el 60, ¿no? Y decimos, oh, 2 desveladas, ¿no? Pues, ¿cómo le hace, no? Pase la receta. La receta, ¿cuál es? Quitarse uno, 50 años. No, pues ya me quito 50, no, pues imagínense, hermanos, en la adolescencia. Pues, a ver, 7 de la mañana, jajaja, despierto. ¿No? Con algunos hermanos aquí nos desvelábamos así. Yo creo que ahora ellos, supongo yo que ya no creo que aguanten también las desveladas, pero nos quedábamos hasta las, empezando a las 10 de la noche y hasta las 10, hasta las 7 de la mañana, hablando. O sea, no era así, eh, nos vemos ahí en una sala y dormimos, no, platicando, puliendo cosas ahí, ideas, y pues nos tomábamos, no sé, 8 horas, 9 horas hablando, toda la noche. Y luego creo que a veces lo hacíamos por ahí unas 3 veces por semana, si mal no recuerdo. Pero ahorita, si quisiéramos, no, ya no, ya a la 1 de la mañana ya lo tienen a uno que sostener, ya para estar de pie. Miramos que Dios establece el día y la noche. Y miramos procesos. Los animales descansan. Esto es interesante. Dios tiene sus procesos, ciclos, pero también en ello
El agua pues no descansa, el río no descansa, ese no hay así de, oye mira, vamos en tal mes, ahí el río no corre, no, pues está corriendo siempre. Ajá. Pero las cosas que requieren descanso, por ejemplo, los mismos animales, tienen su descanso, también duermen. De pronto no nos fijamos, podríamos pensar tal especie duerme poco, sí, pero tienen un descanso, tal especie duerme mucho, ¿no? Sí, pero tienen descanso, hay actividad y esta se combina con el descanso. Y es algo con lo que miramos que Dios ha marcado a su creación. Hay actividad, pero también hay descanso o reposo. Hay un orden creacional. La tierra lo requiere. Y miren que Dios promete, tú dejas descansar la tierra, mira, antes verás buena, buen resultado, verás buena cosecha. De modo que en el año que no la trabajes, tengas. Y esa era una cuestión de confianza. Vamos a hacerlo, vamos a obedecer, pero no solo es no trabajar la tierra. ¿Qué haremos durante este tiempo? Pues también enfatizaremos desde luego el estudio de la ley, como se puede ver en los mismos profetas. Vamos a darnos al estudio de la ley, pero también podemos pues comer otras cosas, también animales. Pero también otros se beneficiarán de que no trabajemos la tierra. Entonces, ¿qué está detrás de todo esto? Está la misma estructura del mundo con sus propios procesos de día para hacer cosas, por eso dice la escritura, somos del día, y la noche para el descanso. Y entonces Dios con ello dice, mira, así como en una semana, un día es de reposo, para la tierra en 7 años, uno descansa. ¿Y qué se mira? Productividad. Hasta nos pasa incluso, hermano, con cosas propiamente físicas. De pronto sucede algo muy extraño. A veces no parece ni tener explicación, porque los mismos técnicos a veces no saben. Dice uno, ¿qué cree? Le pregunta uno al técnico. Tengo este aparatito y no funcionaba. De pronto se quiso quemar, ¿vale? Pero lo dejé descansar. No sé, determinado número de días. Lo volví a sacar, le di uso y otra vez está funcionando. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? Pero cuando a mí me ha pasado eso, tengo cosas así, inmediatamente me viene a la cabeza. Aquí debe haber un descanso y que no solamente tiene que ver con esto, tiene que ver con efectos en otros campos. Si es un cierto molino que estoy usando para ciertas cosas, bueno, por algo no deberé usar ese molino unos días y deberé dar descanso y ese descanso mismo podría incluso tener efectos en mi misma persona, en mi salud, en otras actividades. No lo sé, pero por algo pasa ahí. Porque todas las cosas que suceden en el mundo están ordenadas divinamente. Entonces, termino diciendo, hermanos, que, bueno, y todo esto desde luego entendemos, está en la marca de la obra de Cristo porque está prometido desde el inicio en Génesis. Por esa razón, incluso el descanso, los procesos, día y noche, todo en absoluto, dice la Escritura que fue puesto bajo la facultad y el dominio de Cristo. Porque así desde el inicio fue prometido Cristo a los israelitas y todo debía nacer pensando en la figura del Mesías prometido. Entonces, por tal motivo, el Nuevo Testamento pues ya nos habla claramente. Eh, eh, Vino el tiempo, la dispensación de los tiempos y las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra son unidas en Cristo. Y entonces Cristo aparece como el Señor que todo domina. Todos los procesos, todo es para su gloria. Todas las cosas, todas las actividades son para su gloria. Entonces, por ello no hablamos aquí en la Escritura, no se trata, por ejemplo, de un equilibrio. Eso no hay, porque miren, si dijéramos es que la tierra debe descansar para que haya equilibrio, bueno, tendría que trabajar 4 días, descansar 4 días. No es asunto de equilibrio, es asunto de una orden particular con leyes. Y el descanso en una semana no es de 3 días y medio, es de un día para 7 días, un día de descanso. Y aquí advertimos,
No hay un dualismo, trabajo, descanso. No hay un dualismo, trabajo, descanso. Como si dijéramos, este es el trabajo, está aquí en la parte inferior y el descanso está en la parte superior, como en un dualismo. No debemos mirar eso en la escritura, no está diciendo Dios, mira, con esta orden de que descanses la tierra un año, le doy un golpe al trabajo. No lo hace para golpear el trabajo, porque el trabajo es tan santo como tan santo es el descanso, pero cada uno en su tiempo y en su forma. Ambos decimos son santos, y todo está en dirección para Cristo. Por eso, en dirección a Cristo. Por eso los israelitas, termino diciendo, ese tiempo bien podían usarlo para meditar. Es como el día séptimo que el Señor daba de reposo, servía para meditar, para pensar en los hechos grandiosos que Jehová había hecho en su pueblo, en las cosas que nos ha dado, en el trato que nos ha dado. Todo eso se debía pensar en el día de reposo, en eso y en otras cosas, pero era necesario pues decir, a ver, tengo descanso, lo debo usar con este fin para que pues mi vida glorifique a Dios. Y por eso nos podemos imaginar a un Israel, ciertamente dentro había desobedientes, infieles, pero también obedientes y fieles al Señor, que decían, pues es tiempo de reposo, pues vamos a darnos al estudio de la ley. Entonces, cuando miramos con detenimiento la Escritura, nos damos cuenta de que sus leyes, sus disposiciones son santas, porque están en perfecto acuerdo, termino diciendo, con su naturaleza, con su obra y con lo que Él mismo ha dispuesto en las mismas Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra.